He vivido una experiencia que me ha dejado marcada para siempre. No puedo apagar las luces sin sentir que algo me acecha en la oscuridad. Podrás dormir con las luces apagadas después de escuchar el siguiente relato. Siempre me había sentido segura en mi pequeño apartamento, pero aquella noche todo cambió. Llegué a casa después de un largo día de trabajo, agotada y deseando descansar. Mientras me preparaba para la cama, apagué las luces del pasillo y me dirigí al baño para lavarme los dientes. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. En el reflejo del espejo, una figura oscura se perfilaba al final del pasillo, justo en el límite donde la luz del baño se encontraba con la oscuridad del pasillo. Parpadeé, creyendo que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero la figura seguía ahí, inmóvil. Encendí rápidamente la luz del pasillo y la figura desapareció. Traté de convencerme de que había sido una ilusión, quizás el cansancio acumulado, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Cuando apagué la luz nuevamente, la figura reapareció, más cerca esta vez. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Cerré la puerta del baño y me quedé ahí, bajo la luz brillante, tratando de pensar en qué hacer. Mi corazón latía con fuerza y cada segundo que pasaba parecía una eternidad. Finalmente me armé de valor y decidí enfrentar aquello que me estaba aterrorizando. Salí del baño y caminé lentamente hacia el interruptor de luz del pasillo. Mis manos temblaban al extenderse para apagarlo. Cuando lo hice, la figura estaba ahí, tan cerca que podía ver sus contornos claramente. Era una sombra humana, pero sus ojos brillaban con una maldad indescriptible. Retrocedí, luchando por no gritar y encender todas las luces del apartamento. La figura desapareció de nuevo. Corrí a mi habitación y me encerré, dejando todas las luces encendidas. Pasé la noche en vela, con la mente dando vueltas y el miedo manteniéndome alerta. A la mañana siguiente la luz del sol entraba por las ventanas y todo parecía normal de nuevo. Pero yo sabía que no lo era. Sabía que aquella figura seguía ahí, esperando en la oscuridad. Desde entonces, no he podido apagar las luces por completo. Vivo en una constante paranoia, sabiendo que en cuanto lo haga, esa sombra volverá a atormentarme. Las noches siguientes no fueron más fáciles. Mantuve todas las luces encendidas, pero la ansiedad me impedía dormir. No podía dejar de pensar en esa figura que acechaba en la oscuridad, esperando el momento en el que me descuidara. Una noche, la tensión se volvió insoportable. Decidí que no podía seguir viviendo con tanto miedo. Necesitaba enfrentarme a lo que sea que estuviera en mi apartamento. Así que ideé un plan. Dejaría una cámara grabando en la oscuridad, mientras yo observaba desde mi habitación segura, bajo la luz. Preparé la cámara en el pasillo y regresé a mi cuarto, cerrando la puerta pero dejando una rendija para ver lo que grababa la cámara. Apagué todas las luces excepto la de mi habitación y me senté en la cama, con los ojos fijos en la pantalla de mi laptop que transmitía en directo desde la cámara. Pasaron los minutos y no ocurrió nada. Empecé a relajarme, pensando que tal vez todo había sido producto de mi imaginación.
pero justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi. La figura apareció de nuevo, en el mismo lugar, en el límite entre la luz y la oscuridad. Sentí un nudo en el estómago y mis manos comenzaron a sudar. La figura se movió, acercándose lentamente a la cámara. Cada paso que daba hacia adelante hacía que mi corazón latiera más rápido. No podía apartar la mirada de la pantalla. De repente, la cámara dejó de transmitir. La pantalla se quedó en negro. Un pánico helado me recorrió el cuerpo. Sabía que la figura estaba cerca, demasiado cerca. Me levanté rápidamente y me aseguré de que la puerta de mi habitación estuviera bien cerrada. Un sonido suave, casi imperceptible, llegó desde el pasillo. Era como si algo estuviera arañando la puerta. Me quedé quieta. Conteniendo la respiración, escuchando ese sonido que parecía durar una eternidad. Finalmente el ruido cesó, pero la tensión en el aire era palpable. Pasaron los minutos y la tranquilidad aparente me permitió reunir el coraje suficiente para salir de la habitación. Agarré una linterna y con un suspiro tembloroso abrí la puerta lentamente. La figura había desaparecido, pero la cámara estaba en el suelo, rota en pedazos. Sabía que no podía seguir viviendo así. Decidí buscar ayuda. Me puse en contacto con una amiga que tenía experiencia en lo paranormal. Ella aceptó venir a mi apartamento al día siguiente. Esa noche, sin embargo, estaba sola nuevamente. Cerré todas las puertas y ventanas, dejando cada luz encendida, y me quedé despierta hasta el amanecer. Cuando mi amiga llegó, le conté todo lo que había sucedido. Ella trajo consigo varios objetos, velas, sal y algunos amuletos. Juntas realizamos un ritual de protección, encendiendo velas en cada rincón y trazando líneas de sal en las puertas y ventanas. Mi amiga recitó algunas palabras en un idioma antiguo, y por un momento el aire se sintió más ligero. Pasaron varios días sin incidentes. Poco a poco comencé a sentirme más tranquila. Las noches eran menos aterradoras y el sueño empezaba a regresar. Pero una noche, mientras estaba en la cocina, escuché un susurro que provenía del pasillo. La voz era débil pero clara. No te irás tan fácilmente. Mi corazón se detuvo por un segundo. Volví a encender todas las luces, sabiendo que la batalla aún no había terminado. Y así, entre luces y sombras, aprendí a vivir con el conocimiento de que a veces lo que tenemos en la oscuridad puede ser muy real. Espero que el relato hasta ahorita te haya gustado. Por favor, quédate. Tengo otra historia que contarte. Hace unas semanas, me mudé a un nuevo apartamento en un edificio antiguo del centro de la ciudad. Todo parecía perfecto. El lugar era espacioso, bien iluminado y tenía un encanto vintage que me encantaba. Pero pronto descubrí que no estaba sola. Todo comenzó con pequeños ruidos por la noche. Al principio pensé que era el drenaje o el viejo sistema de calefacción,
pero los sonidos se hicieron más específicos, como pasos suaves que se acercaban y se alejaban. Una noche, mientras estaba en la sala leyendo un libro, oí un susurro detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Decidí ignorarlo, convenciéndome de que era mi imaginación. Sin embargo, una noche, mientras dormía, me desperté de repente con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi una sombra oscura al pie de mi cama. Era alta y delgada, con una forma vagamente humana. Me quedé paralizada de miedo, sin poder moverme ni gritar. Después de lo que pareció una eternidad, la sombra se desvaneció lentamente. Intenté no pensar en ello, pero las apariciones se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras estaba en la cocina preparando la cena, vi la sombra reflejada en la ventana. Giré rápidamente, pero no había nadie ahí. Los platos se cayeron de mis manos y se rompieron en el suelo. Decidí que tenía que hacer algo al respecto. Busqué ayuda en línea y encontré a un experto en lo paranormal. Acordamos reunirnos en mi apartamento para investigar. Cuando llegó, trajo consigo una serie de instrumentos y comenzó a explorar cada rincón del lugar. De repente todas las luces se apagaron. Nos quedamos en completa oscuridad y un frío intenso llenó la habitación. El experto decidió encender una linterna, y en la penumbra vimos la sombra moverse por las paredes. El hombre comenzó a recitar una oración mientras yo me aferraba a su brazo temblando de miedo. La sombra se detuvo frente a nosotros, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, una fuerza invisible me empujó hacia atrás y caí al suelo. El experto continuó con sus rezos y poco a poco la sombra comenzó a desvanecerse, hasta que finalmente desapareció. Desde aquella noche las apariciones cesaron. El apartamento volvió a ser un lugar tranquilo y acogedor. Pero aún hoy, cada vez que cae la noche, no puedo evitar sentir un ligero escalofrío y mirar de reojo. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Volví a mi rutina normal, aunque no podía evitar mantener una luz encendida en mi habitación, por si acaso. Pensé que el experto en lo paranormal había hecho un buen trabajo y que la pesadilla había terminado. Pero un suceso inesperado me demostró que estaba equivocada. Una noche, al regresar del trabajo, encontré una nota anónima en mi puerta. El ritual no ha terminado, decía con letras torcidas y desordenadas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había firma, ni había ninguna pista sobre quién la había dejado. Llamé inmediatamente al experto, quien me pidió que no entrara al apartamento hasta que él llegara. Esperé en el pasillo con la puerta del apartamento entreabierta. Cuando el experto llegó, entramos juntos. Todo parecía estar en su lugar, pero había una sensación de pesadez en el aire, como si algo invisible nos observara. Revisamos cada habitación, buscando cualquier signo de actividad paranormal. En la sala encontramos un pequeño círculo de sal y unas velas negras, aún goteando cera fresca. El experto se puso pálido y me explicó que alguien había intentado invocar al espíritu nuevamente. Sabía que la situación era más peligrosa de lo que habíamos imaginado. Esa noche decidimos hacer una vigilancia completa. El experto trajo a un colega, y juntos prepararon el apartamento para un nuevo ritual de protección. Pusieron amuletos en cada esquina, encendieron velas blancas y recitaron cánticos en voz baja. Me senté en el sofá, observándolos y tratando de no pensar en lo que podía suceder. Poco después de medianoche, las cosas comenzaron a moverse. Las velas parpadearon violentamente y un viento frío llenó la sala, aunque todas las ventanas estaban cerradas.
La figura oscura apareció de nuevo, más definida y amenazante que antes. Esta vez no solo era una sombra, tenía una forma más tangible, con ojos brillantes que reflejaban odio puro. Los expertos continuaron con sus rezos y cánticos, formando un círculo alrededor de la figura, y sentí que el aire se volvía muy denso. Me costaba respirar. La figura empezó a gritar, un sonido agudo y desgarrador que resonaba en mis oídos. Parecía que intentaba romper el círculo de protección, moviéndose frenéticamente de un lado a otro. De repente, una de las velas se apagó y el círculo de protección se rompió. La figura se lanzó hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión insoportable en mi pecho, como si algo me estuviera aplastando. Los expertos me ayudaron a levantarme, asegurándome que la entidad había sido expulsada, al menos por ahora. Agradecí profundamente a los expertos, pero sabía que no podía seguir viviendo en ese lugar. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas y busqué un nuevo apartamento. Encontré uno en las afueras de la ciudad, un lugar más moderno y luminoso, lejos de las sombras del pasado. La experiencia me dejó marcada. Ahora cada vez que cae la noche enciendo una vela blanca y repito una pequeña oración de protección, recordando que hay cosas en este mundo que no podemos entender, pero que siempre debemos respetar. Espero que este relato te haya gustado. Y si es así, por favor, ya sabes qué hacer. Compártelo con tus amigos. Déjame un comentario y dime qué te pareció. Tú también duermes con una lucecita en las noches. Te traigo una última historia. Espero que también te guste. La sombra en la cocina. Voy a compartir una historia que ocurrió en mi casa anterior. Una historia que aún me persigue en las noches más silenciosas. Durante los 12 años que viví en ese departamento, tuve numerosos encuentros extraños. Pero lo más inquietante siempre fue la cocina. Estaba diseñada en forma de L invertida, con el lavatrastes al lado del refrigerador, lo que limitaba considerablemente la entrada de luz natural. Las sombras parecían tener vida propia, siempre danzando al borde de la visión, como si algo o alguien estuviera acechando. Mi computadora estaba en la sala de estar, con mi espalda hacia un gran altar de oración. Mi madre era una devota miembro de la religión. Desde que mi tío, quien vivía con nosotros, se mudó y se llevó consigo la tablet de mi difunto abuelo, comenzamos a escuchar ruidos extraños, provenientes de la cocina. El talismán que estaba pegado en la pared exterior de nuestra casa, sobre la puerta, se desgarró por sí solo poco después de su partida. A menudo le decía a mi madre que el ídolo de adoración parecía vacío. Carecía de la energía que solía tener en nuestra casa anterior. Tras terminar mis exámenes, muchas noches me quedaba despierto navegando por internet, platicando con mis amigos y jugando en mi computadora hasta altas horas de la madrugada. Cada noche sentía una presencia constante, como si alguien me estuviera observando desde la cocina. Cada vez que giraba para ver, no había nada.
Sin embargo, la sensación no se iba. A veces oía un leve sonido, como si alguien dejara una taza sobre la mesa de la cocina, justo donde solía estar el atable de mi abuelo. Pensaba que era mi papá, quien a veces se levantaba en medio de la noche a tomar agua. Pero cada vez que revisaba, mi papá siempre estaba durmiendo profundamente. Una noche en particular, la más aterradora de todas, estaba jugando en la computadora. Mis padres dormían en su recámara. De repente, un fuerte golpe resonó desde el interior de un mueble que usamos para poner zapatos. El mueble estaba dentro de la casa, así que no podía ser ningún ratón que se hubiera metido sin abrirlo. Me quedé helado. El sonido había sido demasiado fuerte, demasiado deliberado. Decidí investigar, aunque cada fibra de mi ser gritaba que no lo hiciera. Caminé lentamente hacia el mueble. El silencio hacía que pudiera escuchar los latidos de mi corazón. Al abrir la puerta del gabinete, sentí un frío que me caló hasta los huesos. No había nada fuera de lugar, pero el aire parecía más pesado, sofocante. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en la habitación. Una sombra que se movía por el borde de lo que mis ojos alcanzaban a ver. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que había sido producto de mi imaginación. Pero el sonido de unos pasos ligeros, casi imperceptibles, se acercaban cada vez más a mi cama. Desde entonces las noches fueron un tormento. La sensación de ser observado nunca desapareció, y los sonidos en la cocina se hicieron más frecuentes y perturbadores. A veces, en el silencio de la madrugada, juraba escuchar susurros, como si alguien estuviera hablando en un idioma antiguo e incomprensible. Con el tiempo nos mudamos de esa casa, pero la sensación de ser observado, la sombra en el borde de mi visión y los susurros en la noche me siguen acompañando, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos entender. Espero que haya sido de su agrado y si es así, por favor, compárteme tu historia. Deja que otras personas sepan que no están locos, que hay cosas que no se pueden entender, que hay cosas que no podemos explicar y que hay cosas en las sombras que están esperando a que apagues la luz.